Nos metamos de lleno en lo que has traído, Elina, sí. para la jornada de este miércoles. Dice: la grandeza de un rey. Había una vez un poderoso rey que tenía 3 hijos. Dudando sobre quién debía sucederlo en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante 5 años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los 3, cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan solo se trataba de pequeñas aldeas, con un puñado de aldeanos, en las que ni siquiera había un castillo. Seguro que a mis hermanos se les ha dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey, se dijo el mayor, y juntando a los pocos habitantes, les enseñó las artes de guerra para formar un pequeño ejército y con él conquistar las aldeas vecinas. Así, su pequeño reino creció con fuerza y poder, y al cabo de 5 años había multiplicado 100 veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó junto a su padre. Seguro que a mis hermanos se les ha dado reinos mayores. Sin duda, mi padre quiere probar si puedo ser el gran rey, pensó el del medio. Y desde aquel momento inició, con sus aldeanos, la construcción del mayor de los palacios. Y tras 5 años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos. Seguro que a mis hermanos se les ha dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe ser importante para mi padre, pensó el pequeño, y resolvió cuidar de aquellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante 5 años de su reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe y lo acompañaron gustosos junto al rey. Cuando los 3 hermanos llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que habían realizado y hacerse merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar, pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. Así, los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en cada batalla. Los súbditos del hijo del medio contaron cómo trabajaron día y noche para construir tan magnífico palacio. Finalmente, los súbditos del hijo menor contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que habían mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Todos se preguntaban, ¿cuál de los 3 hermanos sería coronado rey? Indeciso, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta. Si hubieran tenido que vivir estos 5 años en una de esas aldeas, ¿cuál hubieran elegido? Todos prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera aldea. Y así, el más pequeño fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza y autoridad de los gobernantes se mide por el afecto a su pueblo, no por el tamaño ni sus riquezas. Bueno, aguante el más chico. Sí. Que se convirtió en el más grande. Claro, exactamente. Exacto. Bien, bueno, esto nos deja una enseñanza y es hablar sobre la autoridad, ¿no? Uh-huh. Autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho, potestad, mando. Esto a mí me hacía pensar, ¿no? De hecho o de derecho, esta autoridad. Y no tiene que ver con una autoridad de hecho, sino de derecho muchas veces cuando hay un poder jerárquico, un título, ¿no? Un renombre, a veces una trayectoria
¿no? En cuanto a logros. Y esto nos da el derecho de estar en un lugar. Claro. Pero a veces ese derecho no es una autoridad de hecho, porque el hecho va más allá. Va a ser las vivencias, la sabiduría, la inteligencia con que maneja la situación y la humildad, ¿no? A veces una autoridad de derecho puede ser déspota, claro. autoritario, sí. Puede ser una persona arrogante en ese puesto o en ese claro. lugar. ¿Cuántos ¿no? casos comunes? Exacto, lo vemos a diarios en todas las áreas, sí, ¿no? Sí, sí. En todas las instituciones a veces sí, hay esas personas. También. Y a veces me animo a decir que no solamente en instituciones, en nuestro hogar ejercemos claro. una autoridad, sí. ¿no? Y a veces no es de hecho, es de derecho. Nos creemos con ese derecho a manejar la situación de una forma, claro. con una autoridad que deja mucho que desear. Qué bueno que lo traslades a ese ámbito nuestro, porque uno rápidamente quiere salir o da otros ejemplos. Exacto, y nos ponemos con el dedo señalador claro. ya, a y etiquetar. No nos damos cuenta que quizás ahí tengamos alguna autoridad que no esté funcionando demasiado bien. Exacto. Somos rápidos en juzgar y en etiquetar, fulano de tal. Ya, o sea, cuando hablo de estas cosas ya enseguida ponemos, ¿no? Sí. Claro. Y me animo a decir, ya enseguida metemos un cargo político. Exacto. Lo primero que se te ocurre. Lo primero, un cargo político, un cargo institucional de alguna institución que nos pega bien de cerca, ¿no? Y buscamos, este está ejerciendo con un derecho, con una autoridad que no le corresponde, con un lugar que por ahí a veces está a dedo y no está, ¿no? Como valorado o reconocido a veces. Está puesto, vos estás capaz para esto y allá fue a parar. Claro. En un lugar que quizás no tienes la capacidad. Sí. Pero esto lo trasladamos y nos toca muchas veces. Y a veces no estamos capacitados en el lugar, ¿no? De ejercer esta autoridad. Desde niños estamos, ¿no? Sumergidos y dejándonos dirigir de acuerdo, ¿no? a una autoridad. Desde niños tenemos una autoridad que son los padres. Los padres, claro. ¿No? Y tenemos que adaptarnos y sujetarnos. ¿Y qué autoridad marcaban en aquel entonces? ¿No? Y venía la chancla voladora. Hoy ha cambiado, ¿no? Esa manera, ¿no? Una manera de ejercer la autoridad. Tal cual. Y en esto vemos muchas veces cuánto a veces nos ha afectado, ¿no? Esa autoridad tan rígida, tan cruel en algunos de los casos, ¿no? Totalmente. Pero no tenemos nada tampoco que cuestionar porque cada uno vivió en su época, en su etapa, con un montón de normas que a su vez recibieron. Exacto. Y sujetos a esa autoridad que tuvieron sus padres también. Una cadena, diríamos. Exacto. ¿no? Entonces por ahí somos muy rápidos en juzgar y en cuestionar cómo fue la crianza. Claro. Y bueno, se ejerció la autoridad muy déspota, muy cruel, y bueno, es lo que también ellos han recibido, ¿no? Sí. También en los niveles, en los niveles académicos, en la primaria, también hemos estado sujetos a autoridades, ¿no? A la maestra, a la profesora, a aquel, si hemos estudiado una carrera, bueno, en los niveles cada vez mayores. Claro. Pero siempre hemos estado sujetos ante autoridad. Y si nos movemos también en la vida, también, ¿no? Tenemos autoridades. Ahora, con esto que recién reflexionábamos, que en la vida pasamos, cuando a medida que vamos creciendo y vamos madurando, pasamos a tener autoridad sobre otros, ¿no? Ya sea en nuestro ámbito en la familia o en el trabajo, en el ámbito que nos movamos, a veces en algún grupo, ¿no? En una comisión, en algún grupo, ya sea en un club o en lo que sea, pasamos a tener autoridad sobre otros. Y esto puede ser reconocido, valorado, identificado y como que tienen las capacidades óptimas para ejercer esa autoridad y a veces es dado porque, bueno, surgió. Se puede valorar para bien. Exacto. O no. A veces es cumplida por la fuerza.
impuesta. Y bueno, esto tiene que ver con el autoritarismo, claro, con el miedo que se ejerce, ¿no? Con la sujeción a veces no reconocida, pero sujeción. Y a veces es ejercido con el miedo a perder el poder, entonces sigo estado anclado por años, a veces, ¿no? Produce inhibición, nadie se anima a decir nada, nadie se anima a cuestionar nada. Entonces se sigue manejando con ese poder de autoridad, ¿no? Claro. Y de dominio, control sobre el resto. No hay confianza, hay distanciamiento. Claro, claro. Hay una imagen idealizada, ¿no? De ese ser que está por encima del resto, y descrédito y de descalificación hacia el resto. Nadie está en condiciones de cuestionar nada porque nadie está con el peso, digamos. Claro, nadie puede estar encima de mí. Claro. Eso es el autoritarismo. ¿Y cuántas veces nos pasa en nuestro ámbito, en la familia? Se dicen las cosas porque lo digo yo, porque así es, porque así lo traigo de herencia, porque así se manejaban las cosas, y no soportamos, ¿no?, algún cuestionamiento. Sí. Y de alguna manera también... Nos cuesta a los papás sí, de esta generación, sí, ahora, ¿no? Sí, nos tal cual. Porque ahora se cuestiona todo, claro, ¿no? Sí, ya sí, ahora sí. como que nos fuimos al otro extremo. Exactamente. Entonces se cuestiona todo, se plantea todo, y de alguna manera se llega a la crisis, ¿no?, en la familia, porque todo está todo mezclado. Y de alguna manera se les dio a veces el poder, a veces a los hijos, de manejo. Claro. ¿No? Y tienen que establecerse límites. Tienen que haber... Es como cuando uno da un lienzo, ¿no?, a alguien que pinte. Sí. Y esa autoridad la tiene el que pinta, porque tiene el pincel en la mano. Pero tiene un marco, no se puede exceder del marco. Claro. ¿No? Entonces esto también, la vida de nuestros hijos tiene un marco. No nos podemos exceder a que pintemos o a que ellos pinten su vida, a veces que con inmadurez pueden ocasionar tanto daño en sus propias vidas. Entonces uno tiene que delimitar, marcar ese marco en ese cuadro, porque eso es sano, no solamente para ellos, sí, claro, sino para lo que ellos ejercen después en la vida. Tiene que tener un límite. Y a veces nos pasa por no tener ese límite bien marcado, bien delimitado, nos pasamos a tener una autoridad permisiva, ¿no? Claro. Y entonces, como yo no lo tuve, yo quiero que mi hijo lo tenga. Sí. Y como yo estuve tan encerrada, tan marcada, tan cuestionada, tan delimitada, yo quiero que mi hijo sea libre. Y ahí le damos permiso, luz verde a todo. Claro. ¿No? Y a veces me cuestiono, ¿no? No es que yo lo diga acá es que uno, como cátedra. Uno cuando te escucha, Elina, inmediatamente se siente totalmente identificado, y vos mismas siempre decís que te tocan vivir esas experiencias. Exacto, y muchas veces me planteo esto. Porque nos planteamos porque son distintas generaciones. Entonces nos planteamos, y bueno, yo no lo tuve, y yo quiero que mi hijo sea libre, pueda elegir y pueda... Bueno, sí, pero a veces en su cabecita no tiene tanta magnitud de lo que está eligiendo. ¿No? Mira las posibilidades, pero no las consecuencias. Entonces uno que a veces tiene una trayectoria, un camino andado, tiene que marcar ese sendero, esas pautas, esos límites, esas normas, porque es sano para ellos. Claro. ¿No? Y a veces nos sentimos con autoridad y no estamos capacitados. Bueno, capacitarnos, instruirnos. Sí. Hay mucha literatura, hay mucha información. Ajá. A veces somos rápidos en que, de alguna manera, sí, ¿no? No está mal mandar un hijo al psicólogo, lo digo con todo respeto. Sí. Si necesita, si hay un trauma, si hay una situación, siempre lo digo desde acá. Claro. Buscar ayuda profesional, en el área que sea. Si es sí, físico, buscar el médico. Si es del alma, buscar un psicólogo. Y si es espiritual, buscar la ayuda necesaria espiritualmente. Siempre lo decimos desde acá, buscar la ayuda idónea. Pero nos resulta muy fácil a veces como papás derivar a quien tenga autoridad. Y a veces la autoridad la tenemos nosotros como papás. Y nos desligamos de esa autoridad.
porque no nos creemos capaces. Bueno, entonces capacitémonos. Empecemos a crear confianza en nosotros mismos, sí, para que nuestros hijos también estén seguros, porque si ellos ven que nosotros no estamos seguros, que estamos inseguros, que estamos indecisos, que no sabemos cómo manejar la situación, peor, claro, ¿cómo pretendemos que ellos manejen su vida a esa edad? Claro. Es muy remanido de decir que no es fácil ser padre. No, totalmente. Lo dice permanentemente, digo. Exacto. Eso, ¿no? Nadie tiene un manual de instrucciones sobre ser padres. Se aprende caminando, ¿no? En el diario vivir se aprende. Pero en ese aprender debemos dejar bien en claro que lo que no sé, lo puedo aprender. Claro. Y eso nos ayuda. Y si fracasamos, y si hay algunas cuestiones que no están resueltas, eso también sirve de ejemplo para nuestros hijos. Yo esto no lo tengo resuelto, pero lo voy a resolver. ¿No? A veces reconocer los errores. Me ha pasado un caso simple, ¿no? El domingo me equivoqué en una canción. Ajá, sí. Estaba cantando y me equivoqué la letra. Sí. Entré en destiempo. Claro. Y mi hijo, cuando yo me senté, me dice: mami, te equivocaste. Y no hay más cruel que los hijos, ¿no? Esos te van a decir la verdad absoluta. Te cantan la justa. Ahora, lo miré a los ojos y le dije: sí, me equivoqué. ¿Vos también no te equivocás? Y me miró a los ojos y me dice: sí, mami. Claro. Y ya está. Sí. O sea, el reconocer el error. Me pasó y bueno, me equivoqué. Te va a pasar a vos también. Te va a pasar a vos también. Eso de no que estamos con esta autoridad de que yo nunca me equivoco, las cosas se hacen así. No. Me equivoqué, lo reconozco. Bueno, vamos juntos, vos también te equivocás. Nos equivocamos juntos. Pero siempre mostrando esa identidad de papá, ¿no? No perdiendo este lugar, ¿no? Sí, y a veces ese reconocer nos traslada y nos da más autoridad, ¿no? Sí. Y en esto también, ¿no? De ver los resultados, a veces cuando tenemos esta autoridad con nuestros hijos, queremos los resultados ya, ¿no? Queremos que a veces cuando tenemos un hijo solo ponemos todas las expectativas sobre ese hijo solo, sobre ese único hijo. Y cuando tenemos dos, a veces comparamos sin darnos cuenta, ¿no? Y creamos esta comparación. Y bueno, ahí empiezan los otros problemas. Y ahí, ni hablar. Donde, y no, cada uno va a su ritmo. Y las enseñanzas y la charla, ¿no? El ajuste va hacia cada uno en particular, ¿no? Y cada uno interpreta según sus tiempos. Claro. A veces la información es la misma, pero cada uno lo adapta, ¿no? A su cabecita en el tiempo que corresponde. Y a su personalidad, lógicamente. Exacto. Ahora, quedémonos tranquilos que nunca esa información va en una cabecita vacía. Siempre ejerce. Son esponjas. Entonces lo que les decimos no va en balde. Claro. Lo escuchan. Ahora, en su tiempo van a reelaborar, ¿no? Y van a condicionarse y van a responder de acuerdo a su tiempo. No hay que impacientarse uno como padre, en definitiva. Exacto. No hay que generalizar, no son estándar, que le ponemos la etiqueta como en una fábrica, que se le pone la etiqueta y sale todo igual. Claro. No es así, no funciona así. Hay procesos, hay etapas. Hay planteos que muchas veces tenemos que asistir, ¿no? Y estar. Y con esto, a veces decimos esto, la autoridad muchas veces se ejerce acompañando, ¿no? Con esto que decía, muchas veces no estamos capacitados, no estamos con una firmeza para afrontar ciertos casos. Bueno, a veces es el acompañamiento. Acompañar, esa es la mejor forma de tener y ejercer autoridad, ¿no? ¿Cuántas veces cedemos autoridad a quien no tiene respaldo, ¿no? En nuestra vida? Y recibimos consejo del que nos parece, ¿no? Y del que siempre hay aquel que se
se instala en alguna situación o conflicto que viene de afuera Sí. y se instala con autoridad. Siempre hay aquel que se suma. Claro. Siempre. ¿Vos decís que el que se la conoce a todas? Claro, y siempre hay aquel que se invita a tener autoridad sobre... Aprovechando tu momento Claro. así de debilidad. Como que esa situación vi luz y entré, así. Como Claro. que se invitan a tener autoridad. Y a veces no tienen respaldo. Ujú. Entonces, ser consciente y decir, no, Claro. poner límites, ¿no? Y esto, de estar capacitados nosotros, ¿no? De instruirnos, de aprender. Ujú. Y tampoco ejercer autoridad en un lugar donde no me llaman, ¿no? Sin fundamento, sin autoridad, sin eso que nos respalda, sin esa vivencia. Claro. Yo no puedo tener autoridad en algo si desconozco algo. Ujú. Entonces tengamos cuidado en ejercer autoridad y en dejar a otros o dar esa autoridad para nuestra vida. Y termino con el pensamiento que eleva. No tiene autoridad quien grita más fuerte, sino quien con su pisada firme marca un sendero. Excelente. A ver, repetí. No tiene autoridad quien grita más fuerte, sino quien con su pisada firme marca un sendero. Bien, excelente pensamiento que resume lo que hemos conversado contigo en esta mañana del día miércoles. Elina, en 15 días nos encontramos. ¿sí? En 15 días. Feliz descanso, feliz Día del Trabajador, que la pases lindo. Bueno, a Manuel también un saludo muy grande y bueno, nada, es siempre un gusto tenerte aquí cada miércoles a partir de las 11. Muchísimas gracias, feliz descanso, feliz Día del Trabajador para vos también y para toda la audiencia, ¿no? Que día a día se levanta con esas ganas Así de es, trabajar así y de es. echarle para adelante, como dice el dicho. Echa para adelante. Y que también Dios ilumine los que tienen que generar trabajo, Exacto. fundamentalmente, Exacto. ¿no? Es así. Muchísimas gracias. Gracias, Elina, nos encontramos.